Saludos cordiales, buenas noches, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. La votación del domingo pasado, del domingo anterior, decidió también elegir a los integrantes de la Asamblea Nacional. El Parlamento es considerado uno de los tres poderes del Estado. La representación nacional se expresa en la legislatura. La responsabilidad de la Asamblea es sustancial en una democracia. No es posible que se dé la espalda a los anhelos, a las ilusiones, a las aspiraciones ciudadanas y más bien se privilegie afanes personales o de partidos. Esta noche en Hora 25 nuestros invitados son Ana Galarza, ella es asambleísta electa por el Movimiento Construye. Saludo la participación de Egner Recalde. Él es asambleísta electo por el Movimiento ADN. Y se encuentra en el estudio principal de Teleamazonas Jairén Noriega. Ella es asambleísta electa por la Revolución Ciudadana. Gracias a nuestros panelistas, a la audiencia. Belén, buenas noches. Hola Andrés, amigos, muy buenas noches. Revisemos cómo estará entonces distribuida en este periodo de 1 año y medio la Asamblea Nacional. Vamos a ver. La Revolución Ciudadana, una vez más, tiene la mayor cantidad de curules, en total 52. La segunda fuerza política será Construye, que obtuvo 31 representantes. El Partido Social Cristiano alcanzó 17 espacios. El Movimiento Acción Democrática Nacional, ADN, logró obtener 12 representantes en el legislativo. Actuemos, la alianza que formó Otto Sonnenholzner, tiene 7 representantes. Pachacutic, pese a no tener candidato a la presidencia, obtuvo 4 curules, pero es una cifra bastante menor si la comparamos con el periodo anterior. Claro que se puede, de Yacu Pérez, obtuvo tan solo 3 legisladores. Reto, de Javier Hervas, tiene 2 legisladores. Centro Democrático, 1. El Partido Sociedad Patriótica, 1. El Movimiento Amigo de Bolívar Armijos, 1. Y otras organizaciones políticas provinciales suman 6 curules. Pero ¿cuál es la diferencia con la asamblea disuelta por muerte cruzada? Esa asamblea que recibió serias críticas por parte de la ciudadanía, veamos cómo estuvo conformada. La Revolución Ciudadana tuvo 49 asambleístas, es decir, esta vez consiguieron 3 escaños más. Pachacutic fue una sorpresa en el año 2021 y consiguió 27 curules. La Izquierda Democrática tuvo 18, pero esta vez no consiguió ni un solo representante en el legislativo. El Partido Social Cristiano tenía también 17. Creo el movimiento del presidente Guillermo Lasso obtuvo 12, pero en esta ocasión ni siquiera participó en la contienda electoral. Y 14 escaños estuvieron divididos entre organizaciones locales. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos asambleas? ¿Cuáles fueron las deudas que dejaron pendientes estos asambleístas? El actual legislativo podrá mejorar su aceptación y credibilidad ante la ciudadanía y logrará conectar finalmente con las necesidades de la gente. Vamos contigo, Andrés, y estas respuestas. Claro, y las interrogantes tienen que ver con lo que está viviendo el Ecuador. Circunstancia de muerte cruzada, una asamblea cesada, esta nueva asamblea que se inaugura. ¿Hay con estas condiciones de organización, de estructura de la asamblea, posibilidades de trabajo? Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, estimadas colegas. Y un saludo fraterno a toda la población, a la ciudadanía ecuatoriana. Para mí es un gusto, un placer, mi estimado Andrés, estar en este medio. Si bien es cierto, la asamblea está conformada por varios sectores con mayorías y minorías, pero lo importante aquí es asumir la responsabilidad que tenemos y nos ha dado la población, la ciudadanía ecuatoriana. Esta forma dispersa en la que está. Sí, en esa forma dispersa, si bien es cierto, en la asamblea anterior se dieron ciertas confrontaciones que la ciudadanía y el pueblo ecuatoriano lo tiene bien en su recuerdo, pero algunas de mis intervenciones dentro del Pleno de la Asamblea Nacional lo supe manifestar claramente y ahora lo ratifico a través de este medio, de que debemos despojarnos las camisetas y las banderas partidistas y debemos ponernos la bandera del Ecuador para trabajar en beneficio de los grupos más vulnerables de nuestro país. Anita, con esta estructura se pueden hacer cosas, se puede trabajar, se pueden aprobar leyes, se puede empujar un anhelo nacional que es salir de la crisis.
Muy buenas noches, Andrés. Buenas noches a mis compañeros de panel. Un saludo atento y cariñoso para todos los ecuatorianos, especialmente para mi provincia Tungurahua, a quien gracias a la confianza de mi tierra fui la asambleísta más votada y seré su voz en la Asamblea Nacional. Mire, Andrés. ¿Se puede trabajar? Justamente eso yo le quiero manifestar. Creo que todos, indistintamente de la bandera o de la ideología política, hemos mencionado que amamos a nuestro país, que amamos a nuestras provincias, y ahora de esas palabras tenemos que pasar a los hechos, a las acciones. Justamente como decía aquí mi compañero asambleísta, tenemos que despojarnos de banderas políticas. ¿Independiente a quien esté en la presidencia de la República? Lo que sucede es que la madurez política significa que nosotros tenemos que ver qué se propone, no quién lo propone. Si lo que se propone va a beneficiarle al país, nos va a dar seguridad, nos va a dar progreso, salud y educación. Quién proponga. Es que esa es la madurez política. Propuesta. La inmadurez política fue lo que vimos en esta asamblea cesada, que le hicieron la vida imposible al presidente de la República, buscaron que se fracase desde la presidencia, y el hecho de que no le den gobernabilidad a un presidente significó que un pueblo se sume en la inseguridad y no tenga opciones de progreso en ningún sentido. Ahora, lo que ocurre es que es un periodo muy corto y la posibilidad de aprobar leyes. Cuando ustedes eran candidatos, hacían una serie de ofrecimientos, muchísimos ofrecimientos. Eso no se puede cumplir en la realidad, en la práctica, por el tiempo más que nada. No se puede cumplir, le voy a decir cómo. Primero, buenas noches, Andrés, sí. Buenas noches, asambleísta Recalde, buenas noches, asambleísta Galarza. Primero, coincidir en que este es un momento de unidad, pero la unidad no como un concepto vacío, sino la unidad en función de una agenda programática. Una agenda programática que ponga, digamos, como los principales objetivos, devolverle la paz a la ciudadanía ecuatoriana, devolverles la seguridad, devolverles el bienestar y devolverle el trabajo. Bueno, sin estos principios, nosotros no podemos hablar de una unidad. Tiene que ser sobre la base de este tipo de, digamos, necesidades del pueblo ecuatoriano. Ahora, existen 524 proyectos de ley que ya están en trámite, que nosotros como legisladores de este periodo heredamos del periodo pasado, de los cuales 54 están para segundo debate y 307 están para primer debate. Entonces, ¿qué es lo que corresponde? Que desde la dirigencia de la Asamblea Nacional, las autoridades y los que vayan a ser jefes de bancada puedan priorizar dentro de una agenda que, como usted dice, será de 1 año y medio, 1 año, 8 meses, de los temas más importantes. Yo le voy a citar al menos 3 que coloqué, digamos, como agenda legislativa. ¿Cuáles se pueden priorizar? Por ejemplo, yo soy representante por las parroquias rurales de Quito, las 33 parroquias rurales, y nosotros tenemos pendiente para ya segundo debate la aprobación de una reforma al COTAD, que lo que hace es darle mayor autonomía a los gobiernos autónomos descentralizados, a los GATS parroquiales, para que puedan tener mayores recursos y que, digamos, la obra pública llegue de forma mucho más pronta a donde realmente se necesita. Otro ejemplo, está para segundo debate la ley de reparación a familias de mujeres que han sido víctimas de femicidio. Eso es una urgencia en un país donde una mujer es asesinada cada 23 horas. Así que, como eso, le podría citar varios más, pero como le digo, nosotros ya tenemos una agenda, digamos, que heredamos de la asamblea pasada. El riesgo es que se atienda a esto, que me parece absolutamente, porque todo es urgente en el país, que me parece absolutamente válido, pero se descuide esto otro, que tiene una necesidad fundamental, el tema de la inseguridad, por ejemplo, el tema del empleo. Yo ahí le voy a poner un ejemplo clarísimo. Nosotros como legisladores vamos a entrar a la Asamblea Nacional y uno de los primeros temas que vamos a tener que tocar es la proforma presupuestaria 2024. Nosotros, digamos esto por mandato constitucional, se envía 60 días antes, el Ejecutivo envía 60 días antes de que termine el periodo fiscal, envían a la Asamblea Nacional, y este es un tema que nosotros tenemos que tratar con muchísima seriedad. Y ahí yo le digo a Andrés, y yo creo que estarán de acuerdo mis colegas legisladores, en que no podemos seguir con la política de austeridad que mantenía el señor Guillermo Lasso. Okay. Yo solamente con esto cierro. Yo fui integrante de la Comisión de Régimen Económico, y en esta comisión nosotros vimos cómo el ministro de Finanzas defendía el recorte de 6 millones a la Policía Nacional en el contexto de violencia que vivimos. Por ejemplo, plantear o retomar el juicio político al presidente de la República. Aquí hay asuntos muy importantes que la ciudadanía y el pueblo ecuatoriano necesita
de que tener primero un liderazgo en la presidencia de la República y a través de ese liderazgo realizar una buena administración de los recursos del Estado. A través de esa buena administración de recursos del Estado nos alcanza dinero para la seguridad, para generar fuentes de trabajo, para la educación, para la salud, que todo el pueblo ecuatoriano ha evidenciado de que este gobierno le ha faltado. Bueno, esa es tarea del gobierno, la tarea de ustedes. Por ejemplo, el juicio político al presidente. Bueno, el juicio político para nosotros, primero, lo primordial es atender la seguridad. La seguridad. Si se da el juicio político, debemos analizar que cumpla todos los requisitos, lo que establece la Constitución y llegar a consenso. ¿Usted es partidaria de retomar el juicio, Anita? Bueno, la fiscalización es parte de la labor de los asambleístas. De hecho, son solamente 2 funciones. Y dentro de la fiscalización están los procesos de juicio político. Sin embargo, de ello, hay que aclarar que este juicio político que decantó en esta muerte cruzada no fue bien constituido desde el inicio. Incluso se citaban normas que ya no existían, hablaban del Código Penal. Es decir, nosotros, si tenemos que hacer un trabajo de fiscalización, tiene que ser una fiscalización seria y técnica. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer en esta Asamblea Nacional. Pero además debemos priorizar la normativa que nos va a permitir generar mayores ingresos al Estado, como, por ejemplo, generando oportunidades de trabajo. Y le voy a explicar con lógica. Yo tengo listo un proyecto de ley que muestra cómo podemos darle oportunidades a los jóvenes recién graduados de las universidades. Ellos van y buscan empleo, pero les piden experiencia y como se acaban de graduar no tienen experiencia y por lo tanto no les dan la oportunidad de trabajar. También pasa que a partir de los 40 años también les cierran las puertas por la edad. Entonces, este proyecto de ley consiste en que el empleador que contrate de manera voluntaria al joven recién graduado o a la persona de más de 40 años va a poder tener beneficios tributarios en su pago del impuesto a la renta. Esto tiene que ser presentado por el Ejecutivo porque tiene materia tributaria, pero esto también beneficia al empleador, al joven recién graduado, a la persona de más de 40 años y al Estado, porque a mayor empleo se dinamiza el círculo económico y hay mayores ingresos. Lo que pasa es que todas estas son anhelos, aspiraciones absolutamente válidas, no entro a discutir aquello, pero es el tiempo y las prioridades. Hay tareas fundamentales. Como un proyecto económico urgente. Como urgente puede ser. Está listo en 30 días. Para lo cual necesita que el presidente envíe. Por eso, este proyecto de ley está listo, independientemente de quien llegue a la presidencia. Esto se trata de lógica y además de una responsabilidad con el país. ¿Usted qué cree? A ver, respecto a lo que menciona la asambleísta Galarza, me parece que es fundamental. Si nosotros miramos las cifras de incremento de la pobreza que se ha dado en la población de entre 15 y 24 años, en tan solo 3 años creció más de 10 puntos. La pobreza en los jóvenes, digamos, tiene unas aristas y unas complejidades que hace que esta sea una tarea fundamental para la futura Asamblea Nacional. Incluso si lo pensamos en términos de algo que se ha estado discutiendo muchísimo este último tiempo, que tiene que ver con cómo hacemos sostenible, cómo sostenemos el sistema de pensiones. Y vemos ahora mismo que al tratarse, al ser un sistema solidario, se alimenta evidentemente de la generación del empleo adecuado, ¿no? Y eso es algo que ahora mismo vemos que las políticas de austeridad que se han generado por parte del gobierno de Guillermo Lasso hace que el empleo ahora mismo sea una necesidad de todos los sectores, también de, digamos, de los jóvenes particularmente. Esa es una aspiración de todos los ecuatorianos y me parece absolutamente válido. El tema es que si se puede cumplir, si se puede concretar, ese es el anhelo. Sí, la idea es que ahora mismo, yo le digo, nosotros vamos a tener que trabajar 24/7. ¿Ustedes estarían dispuestos a apoyar, por ejemplo, esa iniciativa? Pero por supuesto, nosotros como Proyecto de la Revolución Ciudadana, con nuestra candidata Luisa González a la cabeza, hemos dicho 3 principios fundamentales: seguridad, empleo y bienestar. La propuesta del asambleísta Galarza entra en este, digamos, anhelo que tenemos los ecuatorianos y las ecuatorianas de poder llevar un pan a nuestros hogares. Y en el caso de los jóvenes, por ejemplo, nosotros aprobamos una ley de juventudes que hace que, digamos, la experiencia no sea un requisito obligatorio para la contratación de jóvenes. Entonces, este tema está encaminado. Además de eso, también, digamos, vía incentivos tributarios, como menciona la asambleísta Galarza, se pueden lograr cosas. Y además de eso,
eso nosotros como binomio presidencial tenemos una propuesta fundamental y es colocar 67.5 millones de dólares para el plan Mi Primer Empleo. La idea de ese plan es que el primer empleo de los jóvenes sea un empleo a medio tiempo y esas 20 horas, 10 de esas 20 horas sean subsidiadas por el Estado. ¿Qué piensa de retomar el juicio político al presidente Lasso? A ver, yo creo que en este país no podemos vivir en impunidad. En este país nosotros merecemos saber la verdad y este país merece justicia y transparencia respecto de un mandatario que ahora mismo tiene un dígito de legitimidad y además pero entonces, con una si ustedes baja... emprenden eso, que es una aspiración del bloque suyo, ya distraen la atención y estos otros afanes se quedan relegados. No, yo no le digo que eso va a suceder o no va a suceder. Es una decisión que nosotros como bancada no la hemos tomado. Sin embargo, de eso lo que yo le digo es, vía fiscalización, por supuesto que se pueden hacer cosas a través de la Asamblea Nacional, pero también la Fiscalía General del Estado tiene una deuda con los ecuatorianos y las ecuatorianas, no solamente en este caso, sino en muchos otros donde la Fiscalía no está haciendo su trabajo y no está procurando que en este país tengamos verdad, justicia y también reparación. Sobre la impunidad, por favor. Bueno, estoy de acuerdo de que uno no debe ser cómplice de la impunidad si tenemos que realizar las acciones necesarias para presentar o apoyar un juicio político. Debemos enmarcarnos en lo que dicen las normas legales y el marco jurídico de nuestro país. Como lo decía anteriormente la compañera Ana Galarza, el juicio político que se planteó a Guillermo Lasso adolecía de algunos vicios legales. Entonces debemos, si queremos realizar la fiscalización, llevar a juicio político a cualquier autoridad, lo debemos hacer de una manera técnica, no por una venganza política, sino de una manera técnica y fundamentada. Y más aún, hoy en este corto periodo que vamos a tener en la legislatura y de gobierno, debemos dedicarnos a cosas prioritarias que necesita el país, a satisfacer las necesidades del pueblo ecuatoriano, a plantear y apoyar las reformas que venga del Ejecutivo, en este caso de Daniel Noboa, que tiene las propuestas listas para presentar y se ejecute en la Asamblea Nacional. En eso debemos respaldar y trabajar conjuntamente. Y el pueblo ecuatoriano ahora va a estar más atento que nunca del trabajo del Poder Legislativo. Ok, voy a ir a la publicidad, tenemos que atender información comercial y en un instante retornamos en nuestro siguiente segmento de Hora 25. Continuamos, amigos, con más. Los nuevos legisladores tienen varios desafíos. Uno de ellos es recomponer la imagen del Parlamento con una gestión distinta y llegando a acuerdos mínimos, acuerdos sobre la mesa y no bajo ella. La Asamblea disuelta se caracterizó por su constante confrontación con el Ejecutivo, por lo que en este nuevo periodo se espera que el trabajo sea en conjunto, sobre todo para resolver los principales problemas del país. Entre los temas que están pendientes está la seguridad, para lo cual todos en campaña hicieron propuestas. De allí que lo que se requiere no son múltiples leyes, sino en realidad una legislación que permita superar este tema. A esto hay que recordar una gran deuda pendiente que es la reforma laboral, la cual ha sido una propuesta durante varios años. Y si revisamos algunas cifras de la anterior asamblea, hay muchos otros temas que quedaron en el limbo. De los 573 proyectos que presentaron los asambleístas destituidos, solamente el 10% fue aprobado por el Pleno en segundo debate y apenas el 5% se convirtió en ley. El resto, en cambio, está esperando su trámite respectivo. Entre los proyectos pendientes están, por ejemplo, el Código de la Niñez, el Código de la Salud, la Ley de Minería, la Ley de Gestión de Riesgos. Y deberán revisar también los acuerdos comerciales con China y Costa Rica. La asamblea anterior se dedicó en su mayoría a emitir resoluciones, como la del Día del Bizcocho, por ejemplo, y a condecorar a personas. Es así que la nueva asamblea deberá alejarse de esas prácticas y cumplir con las exigencias de la ciudadanía y sobre todo con las urgencias del país. Bien, vamos a la segunda parte del programa. Quiero saludar, se incorpora a partir de este instante ya a la señal de Teleamazonas, Vicente Tayano, asambleísta electo por el Partido Social Cristiano. Vicente, en este afán de que las cosas puedan ir
en un ritmo más positivo, en una dirección más positiva, ¿qué se puede hacer desde el Parlamento? Porque claro, se puede distraer nuevamente en una serie de pugnas, de dificultades y dar la espalda al pueblo ecuatoriano. El pueblo tiene enormes problemas y dificultades y requiere legislación que le permita salir de eso. Vicente, buenas noches. ¿Qué tal, Andrés? Buenas noches, gracias por la invitación. Un saludo para quienes integran el panel y para quienes siguen la entrevista. Bueno, el punto de partida no puede ser otro que una agenda legislativa, una agenda de trabajo que priorice las principales problemáticas del país. Lo decía la reseña antes de esta oportunidad: seguridad, trabajo, salud. Y a partir de eso no hay que inventar el agua tibia, Andrés. Necesitamos tomar o retomar aquello que ya se encuentra discutido en estas tres temáticas que nos permitan en 14 meses llevarlos a la realidad, a que sean leyes publicadas en el registro oficial. En materia de justicia, definitivamente ejercer una fiscalización responsable. ¿A quién? Al Consejo de la Judicatura. ¿Y para qué? Para que se presente periódicamente el trabajo que los jueces y fiscales están realizando en todo el país. No es posible que los ciudadanos vivamos con miedo y que se lance a la basura el trabajo de la justicia cuando por ejemplo, se otorgan medidas sustitutivas a la prisión preventiva en delitos en los que por expreso mandato legal está prohibido, o cuando, por ejemplo, se abusa indiscriminadamente de garantías jurisdiccionales como el habeas corpus. Es allí en donde tenemos que enfocar nuestro trabajo. Y obviamente, en materia de generación de plazas de trabajo, el trabajo coordinado con el Ejecutivo es fundamental. ¿Por qué? Tenemos, por ejemplo, una ley de emprendimiento, pero no se ha colocado el capital de trabajo para que deje de ser esa ley letra muerta, para que se genere crédito barato, en condiciones flexibles, para pagarlo en un plazo razonable, para que verdaderamente se mueva el aparato productivo. No es momento de proponer más reformas, es momento de hacer funcionar lo que tenemos, de que las instituciones funcionen y marcarles el paso con una fiscalización responsable y no a la carta. Una fiscalización que no puede priorizar o que puede estar sobre la generación y la discusión de leyes. Ahora, ¿es posible que al interior de la Asamblea exista algún tipo de acuerdo, que haya una especie de moratoria, Vicente, una especie de tregua en torno a los temas de debate político que tienen que ocurrir? Eso es inevitable. Pero, por ejemplo, frente a la inseguridad, frente al crimen, ¿es posible lograr algún tipo de entendimiento en que haya una unidad entre los asambleístas y enfrentar juntos este mal que está soportando el Ecuador? No solo que debe ser posible, Andrés, es mandatorio, es imperativo que se generen acuerdos precisamente para sumarnos a combatir a la delincuencia. El norte lo tiene el Ejecutivo, el plan de trabajo, la ejecución presupuestaria viene del Ejecutivo, pero desde la Asamblea podemos nosotros generar los espacios necesarios precisamente para que se den las cosas que se tienen que dar, no obstruir el trabajo. Una de las cosas que no podemos repetir es precisamente ese choque de acusaciones y ese choque de trenes y de fuerzas entre Ejecutivo y Legislativo, porque finalmente el ciudadano quedó desprotegido. Ahora, lo importante, y se lo decía, hablando de combatir a la inseguridad, es que la fiscalización se ejerza de manera responsable. No es posible que el Consejo de la Judicatura no presente al país periódicamente, mensualmente, cuál es el trabajo que se está realizando. Yo he sido electo por Guayas. Guayas está en la zona 8, conformada por otras ciudades, y tenemos el índice más alto de robos y de criminalidad, de muertes violentas por consecuencia del narcotráfico. Y los jueces no rinden cuentas. ¿Y cuál es la queja diaria? De que entran y salen de la cárcel los delincuentes como que si fuera su casa. Entonces allí hay un tema que tenemos que ajustar. Es necesario que entendamos que desde nuestra competencia tenemos que sumarnos para aportar para que la situación de alguna manera vaya mejorando. En 14 meses lo podemos hacer y podemos ponernos metas muy puntuales en ese sentido, Andrés. Jairen, lo que ocurre es que la expresión de lo que se presenta en el país está en la Asamblea. Entonces, esta polarización de correísmo y anticorreísmo es la situación que no permite salir. Porque claro, esto beneficia a Correa, perjudica al gobierno. Esto sí, esto no. Y no debería ser así. Tienen que pensar en el pueblo.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Por ejemplo, en el asunto de seguridad. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, Andrés, y de hecho, la próxima presidenta de nuestro país, Luisa González, tiene un plan sumamente claro para combatir el problema de la seguridad. Luisa ha hablado de inyectar al menos $500 millones para precisamente equipar a la Policía Nacional. Ha hablado de poder volver a tener radares, ha hablado de la importancia de retomar el control de las prisiones. Y todo esto, Andrés y colegas, se soluciona en principio, digamos, entregando, devolviendo los recursos. Yo le comentaba un tema pero que fundamental. no sea ese discurso de que vamos a la revancha, por ejemplo. No, por supuesto que no. Nosotros tenemos nuestras prioridades claras y, como le decía, devolverle la paz a los ecuatorianos, el bienestar y el empleo. Cuando decimos que hay que devolver la paz, hay que devolverle la seguridad. Y cuando hablamos de seguridad, se necesitan recursos para que la Policía Nacional pueda hacer su trabajo, podamos retomar el control de las prisiones, y ahí yo esperaría, digamos, que mis colegas que me acompañan en este panel y por supuesto los 136 legisladores, los 137, podamos apoyar una proforma presupuestaria donde se prioricen los recursos, no al pago de la deuda como pasó en la proforma pasada, sino precisamente a donde los recursos tienen que ir, la generación de oportunidades para los jóvenes, el derecho a la educación, el derecho a la salud. Nosotros hemos hablado de varias declaratorias de emergencia para que se pueda, digamos, tener un proceso mucho más breve para solventar, entre otras cosas, la compra de medicamentos en los hospitales. Pero entonces, esas cosas tienen, por supuesto, que ser apoyadas por un legislativo que ponga en el centro y como prioritario la vida de los ecuatorianos y las ecuatorianas. El problema son los recursos, porque van a entrar cualquiera, el presidente que esté en noviembre de este año. Ese presidente va a entrar con un presupuesto ya caminado, va a empezar con un fenómeno del Niño en plena vigencia, con recursos petroleros ya disminuidos por lo de la consulta popular, o sea, los recursos. Sí, bueno, muchas veces se habla de qué es lo que necesitamos, pero pocas veces nos explican cómo lo van a hacer, de dónde van a salir los recursos, y justamente esa es la tarea y el desafío que van a tener desde el Ejecutivo quien llegue a presidir este país. En todo caso, Andrés, tengan la plena seguridad de que nosotros somos pro país. Nosotros no tenemos una agenda política, nosotros lo que tenemos es una agenda de justicia, de paz, de empleo, de salud, de educación, de obra pública. Ahora tenemos una tricolor que es la que nos cobija a todos. Las disputas políticas nos llevaron a este punto con elecciones anticipadas que nos costaron $60 millones. Esta Asamblea Nacional tiene la responsabilidad de sentarse en acuerdos sobre la mesa para incluso poder tener la verdad que muchos ecuatorianos queremos saber en una comisión multipartidista que queremos proponer. ¿Es partidaria de eso, que se cree una comisión multipartidista al interior de la Asamblea para investigar el asesinato a Fernando Villavicencio? Fiscalizar a la justicia en el tema no solo de Fernando Villavicencio, mi amigo, quien fue asesinado porque iba a ser el presidente de los ecuatorianos, sino también de Agustín Intriago y de muchas otras más víctimas de estos temas de sicariato. Y aquí es un tema que tenemos que hablar, por ejemplo, el debatir la ciudadanía universal que está en la Constitución, que no nos permite revisar quiénes están ingresando a nuestro país. Son 3.000 ecuatorianos, miren, dato mata relato, 3.000 ecuatorianos que han sido asesinados modo sicariato por extranjeros con antecedentes penales. Entonces, se dio la oportunidad de que ingrese todo el mundo acá, ha ingresado gente maravillosa, pero también gente que ha venido a hacernos daño. Entonces ya no puede seguir sucediendo más de eso. Tendremos que hacer esa reforma constitucional y tendremos que cambiar la ley orgánica de movilidad humana para que quien ingrese a este país sea únicamente gente de bien. Egner, por favor, la palabra para usted. Bueno, hay que entender de que el problema de la inseguridad, la violencia tiene sus raíces en los problemas socioeconómicos, al no haber igualdad, en tener las oportunidades en el aspecto laboral, oportunidades de tener un trabajo estable. Si bien es cierto, la Asamblea no maneja recursos económicos, el único que maneja a través de las instancias respectivas del presidente de la República, y estamos seguros que con Daniel Noboa va a tomar ese liderazgo, hacer una buena administración y con los recursos que se tiene, primero implementar en seguridad, una Secretaría de Inteligencia, y Daniel tiene ya
conversaciones adelantadas con Israel. Bueno, eso le corresponde al presidente. Sí, le corresponde, pero nosotros tenemos que respaldar, apoyar y no entrar en confrontaciones en la Asamblea y respaldar todas las gestiones que se realice desde el Ejecutivo y el Legislativo, llegar a acuerdos y consensos dentro de la Asamblea Nacional. Pues. Voy a ir con Guayaquil, Vicente Tallano, lo que han dicho sus colegas acá en el estudio en Quito, pero quisiera incorporar un elemento, y es la necesidad de entender, de sintonizar, de ver lo que está ocurriendo en las calles, en las plazas de nuestro Ecuador. Me da la sensación de que los niveles de élite política no sintonizan, no entienden lo que está ocurriendo y más bien privilegian otros asuntos. ¿Qué debe ocurrir en la Asamblea para justamente lograr aquello que yo le planteo, la necesidad de superar, no todos los problemas naturalmente, pero los principales? Andrés, la Asamblea tiene la gran oportunidad de elaborar una agenda de trabajo precisamente haciendo lo que usted acaba de reseñar, sintonizándose con las principales problemáticas y preocupaciones de los ciudadanos, y tiene que dedicarse a trabajar dentro de su competencia. Y es que es importante referir que la Asamblea tiene que trabajar dentro de su competencia, porque es precisamente al Ejecutivo al que le corresponde ejecutar, al que le corresponde proponer y disponer recursos para que el problema de seguridad sea atendido, para que, por ejemplo, se creen condiciones como pueden ser estímulos tributarios que ustedes los analizaron en la primera parte de esta conversación, para que se genere las políticas públicas que permitan acceder al crédito público para la productividad, para el emprendimiento. Y es que debemos entender eso, necesitamos un ejecutivo que ejecute, que gobierne, que disponga, y una asamblea que dentro de su trabajo se sume a aquello. El punto de partida, una agenda pública sobre la mesa, sobre la cual sí pueden y deben de existir consensos que trasciendan a lo político, porque de lo contrario nos podemos convertir en esa asamblea que se fue con el 4% a la casa, como usted lo dijo, totalmente desconectada de la calle, totalmente desconectada del metro cuadrado del ciudadano. Es posible hacerlo. Y esto va a partir de que no solo los consensos queden en esto, en una mesa de diálogo, sino que trasciendan precisamente al día a día de la Asamblea Nacional. ¿Usted cree que es posible primero un acuerdo al interior de la Asamblea que consulté hace unos instantes y luego extender aquello en unión con el Ejecutivo, quizás hacer algún tipo de, no sé si alianza o de acuerdo que permita llevar adelante esas iniciativas? Andrés, es absolutamente posible un acuerdo, y si usted escucha las opiniones de los contertulios, claramente la predisposición existe. Es que no creo que alguien que llegue a la Asamblea pueda pensar no llegar a consenso, porque la política no le puede ganar al trabajo. La rivalidad y las diferencias no pueden ganarle a una agenda legislativa que tiene que ser el punto de partida con claridad, con amplitud. Ahora, tenemos que decir las cosas como son. La gobernabilidad tiene que venir de la mano del presidente. El próximo presidente de la República tiene que marcar la agenda de trabajo, y dentro de esa agenda de trabajo la cooperación interinstitucional, no solo con la Asamblea Nacional, porque este país necesita, para resolver sus problemas, reitero, el de justicia, por ejemplo, que las instituciones funcionen, que cada quien entienda su rol y haga lo que tiene que hacer. Los mínimos y los consensos son posibles. Es un momento de responsabilidad, Andrés, y desde nuestra organización política lo tenemos absolutamente claro. Estamos totalmente abiertos a un diálogo sobre la mesa, a un diálogo que priorice la agenda de trabajo desde la Asamblea para aportar en materia de seguridad, de generación de empleo, productividad, discutir estos acuerdos comerciales que están próximos a firmar y tratar otros temas que no son menos importantes como esto, como por ejemplo el veto a la ley de salud mental, que es muy importante, más allá de que hay una reforma a la ley orgánica de salud que ya se encuentra lista para un segundo debate, así como también aprobar el marco de gestión de riesgos, ya que cuando estemos en funciones pues va a llegar el fenómeno del niño ya inminentemente. Ahora, Anita, ¿es posible pensar en una especie de cogobierno, que el presidente o la presidenta pueda convocar a otras fuerzas para empujar todos en favor de una causa nacional? ¿Cree que es posible esa madurez a la que usted se refería? Es que es necesario posible que el gobierno tome en cuenta todos los sectores, debido a que el Ecuador no solamente está representado por una tendencia.
El Ecuador está representado por distintas tendencias y usted ve el mapa legislativo, ese es el ejemplo. Somos diversos, tenemos distintas opiniones y todos los sectores tienen que ser tomados en cuenta. Lo que tenemos que llegar es a sumar, a dar soluciones y no problemas. La última asamblea lo único que nos dio fue dolores de cabeza, muchas veces vergüenzas. Hoy es una oportunidad histórica que tiene tanto la Asamblea Nacional como el Ejecutivo, de dar soluciones a lo que se viene inclusive, porque va a venir un fenómeno del Niño que va a hacer muchísimo daño a la costa ecuatoriana y tendremos que sacar también nuestro espíritu solidario, no solamente la clase política, sino también desde la ciudadanía, pero tenemos que estar prevenidos para ello. ¿De cogobierno, compartir ministerios, cuotas de poder, en fin? Bueno, nuestra bancada legislativa no tiene ese ánimo. Nuestra bancada legislativa, como le dije, tiene una agenda país. Nosotros no hemos llegado con un ánimo de cogobernar. Nuestro ánimo es devolverle la seguridad y las oportunidades a todos los ecuatorianos. Ahora, no es la troncha propiamente lo que yo estoy planteando. Lo que estoy planteando es la opción de abrir los campos un poco en la línea de pensamiento de Anita, en que hayan otros exponentes, otras expresiones de la representación nacional. Bueno, aquí hay que ser responsables. Todos asumimos una responsabilidad, tanto el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo. En ese sentido, quiero indicar que Daniel Noboa ha sido muy claro, que tiene su plan de gobierno y les ha invitado a los diferentes sectores a que se sumen a este proyecto para construir el nuevo Ecuador y le pongamos actitudes y nos pongamos la camiseta del país, porque los que hemos caminado en la calle, hemos mirado a nuestros ciudadanos a sus ojos llenos de esperanza. Los que hemos caminado en la calle vemos que están nerviosa la gente, no tiene esa tranquilidad porque están encerrados la mayoría de ellos en sus cuatro paredes, el que vende salchipapas, un pincho, su empanada con morocho, y todos los emprendedores tienen el temor de que estos delincuentes que se han acercado a pedir las famosas vacunas. Entonces, en ese sentido, un llamado a mis compañeros, colegas, asambleístas electos, trabajemos en beneficio de ese pueblo ecuatoriano y dejemos las agendas partidistas, las agendas propias. Trabajemos por ellos, trabajemos por ese pueblo ecuatoriano, porque es lastimoso ver cómo lloran cuando no tienen un centavo llevar a su casa para comer, estimado Andrés. ¿Por qué esta asamblea, la nueva, tiene que ser mejor que la anterior? ¿Qué nos demuestra que va a ser mejor que la anterior? Yo quisiera tomar un concepto del asambleísta Tayano, y él hablaba del trabajo coordinado, ¿no? Trabajo coordinado y del rol que tiene que tener el Poder Ejecutivo en una democracia moderna. Y en ese sentido, decir que, digamos, yo no suscribo la tesis de que la asamblea pasada fue la culpable del desastre del gobierno del señor Guillermo Lasso. No la suscribo porque fue el presidente Guillermo Lasso pero salir con el 4% es evidente que no tenía buena aceptación. Que desde el inicio Guillermo Lasso dinamitó absolutamente todos los puentes con todas las organizaciones políticas, incluso con la organización política con la que llegó a ganar elecciones, el Partido Social Cristiano. Entonces, claramente, su accionar frente a la Asamblea Nacional no fue un accionar de un presidente demócrata. Él quería gobernar prácticamente como en una dictadura, ¿no? Sin enfrentar el debate que en política es sano y que en democracia debe suceder. Sí. Ahora, yo tengo algunos datos que me parece importante que la gente conozca. En los casi 2 años y medio de gobierno del señor Guillermo Lasso, él envió únicamente 6 proyectos de ley a la Asamblea Nacional, de los cuales fueron aprobados 3. Fue uno archivado, de hecho era una ley, unas reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior que yo misma encabecé el archivo de esas reformas porque ponían en peligro la gratuidad de la educación superior. Otra ley, la Ley de Oportunidades, que era una ley que no estaba de acuerdo a la unidad de materia, y usted sabe que una ley no se puede dar paso a trámite cuando no hay unidad de materia, y solamente una ley fue negada, que fue la Ley de Inversiones. Entonces, si nosotros miramos, y estos son datos, no es algo que me estoy inventando, sino le pongo sobre la mesa el trabajo de la Asamblea Nacional versus lo que mandaba el Ejecutivo. Tengo que ir a la publicidad, retornamos en un instante.
Bien, vamos a continuar. Este es el tercer segmento de Hora 25. Voy a dar la palabra a Vicente Tayano para pedirle una apreciación. En el transcurso de este programa se han manifestado, se han expresado las voluntades de alianzas, de unidad, de acuerdos con el afán de enfrentar los males que tiene la República. ¿Qué es lo que ocurre ya cuando estamos en el escenario político? ¿Qué sucede en el Parlamento cuando las disputas se expresan y ahí sí no hay posibilidades de coincidencias, de acuerdos, de concertaciones? Por favor, Vicente. Andrés, creo que nadie discute la necesidad de consensos en función de ¿qué? De una única agenda de trabajo, y me refiero a una agenda en razón del interés y las problemáticas del país. Pero sin duda el análisis responsable es importante en este momento, pero tenemos que esperar que se den dos hitos fundamentales para poder llegar a una agenda de trabajo. El primero, ¿cuál va a ser el resultado de la segunda vuelta electoral? Porque a partir de eso la visión de país va a cambiar. Usted tiene hoy dos candidaturas que proponen temas diametralmente opuestos y hay algunas coincidencias elementales. Por lo tanto, ese resultado va a tener influencia en la agenda de trabajo legislativa. Y en un segundo momento, que cuando llegue el momento, valga la redundancia, de tomar decisiones para escoger autoridades administrativas, integración de comisiones legislativas, no sea eso lo que prime, y que lo que prime sea precisamente el establecimiento de una agenda de trabajo como un buen punto de partida. Y estos dos temas son importantes porque en la práctica, lo que usted ha dicho, la retórica muchas veces termina siendo rebasada por las diferencias que se dan ya al calor del ejercicio diario en la Asamblea Nacional. Y esta Asamblea no puede caer en lo mismo, no puede cometer o repetir los mismos errores que la Asamblea pasada. Es importante, sin duda alguna, generar los puentes de diálogo, que quien resulte electo el presidente sepa que puede contar con la Asamblea Nacional en función de una agenda de trabajo y no en función de acuerdos. Y es importantísimo señalarlo. Nosotros, como organización política, Andrés, tomamos la decisión de respaldar al candidato Daniel Noboa en esta segunda vuelta electoral a cambio de nada, sin ningún acuerdo político. Lo hacemos porque tenemos coincidencias con su visión para enfrentar la problemática de seguridad, para generar incentivos que permitan crear nuevas inversiones, atraer inversiones y mover el aparato productivo del país. Pero es importante el análisis y es importante, sin duda alguna, ir esbozando desde ya cuáles van a ser esas temáticas que tienen que ser las prioritarias en la agenda de trabajo de la Asamblea Nacional. Y casi empieza ya la Asamblea Nacional con dificultades, porque, por ejemplo, ¿qué ocurre con el candidato Patricio Carrillo? ¿Qué cree usted? ¿Él debe participar en esa comisión inicial para las primeras horas de trabajo del Parlamento? A ver, el señor Patricio Carrillo tiene un claro impedimento, no lo digo yo, le está, digamos, la información sobre la mesa. Primero que a mí personalmente me parece una irresponsabilidad por parte del Consejo Nacional Electoral que hayan permitido, aun cuando Patricio Carrillo ya tenía este impedimento, que hayan permitido la inscripción de su candidatura. Eso me parece que genera incluso una suerte de inseguridad jurídica, ¿no?, alrededor de lo que debería ser un proceso democrático lo más transparente posible en un momento de tal incertidumbre como la que vivimos en el país. Pero, digamos, a mi criterio, el señor Patricio Carrillo no debería ser posesionado porque simplemente tiene un impedimento. Okay. ¿Qué piensa Anita sobre esto? Yo creo que finalmente Patricio Carrillo sí va a poder estar en su curul. De hecho, existe jurisprudencia en la cual ha habido candidatos que por el momento han estado inhabilitados en el Ministerio de Trabajo, pero con el tema de la jurisprudencia, incluso con tratados y convenios internacionales que defienden los derechos de participación y representación, porque no nos olvidemos que Patricio Carrillo es el segundo asambleísta con mayor votación a nivel nacional. Eso entonces le da un alto nivel de representación, de apoyo. Millones de ecuatorianos quieren ser representados en Patricio Carrillo y que nosotros nos opongamos a eso sería quitarles a esos ecuatorianos tener esa voz representativa en la Asamblea Nacional. Yo tengo la plena seguridad de que sí va a poder ejercer sus funciones como asambleísta, simplemente se tienen que seguir los procesos de ley y vamos a tener un excelente legislador dentro también de nuestra bancada legislativa. Ahora, ¿qué ocurre con los órganos de control, con las entidades que ahora son motivo de atención, especialmente de un sector político? ¿Qué ocurre con la Contraloría? ¿Qué ocurre con el Consejo de Participación, el Consejo de la Judicatura?
con la Fiscalía? Bueno, aquí cada quien debe respetar las funciones de cada organismo y nosotros como legislativo debemos sujetarnos a lo que nos corresponde y no entrar a ningún tipo de confrontación, porque la confrontación el pueblo ecuatoriano lo ha visto mal y está cansado. El pueblo ecuatoriano necesita seguridad, necesita fuentes de trabajo, necesita educación para sus hijos que no han tenido la oportunidad de estudiar. Más de 200,000 estudiantes cada año no han podido ingresar a las instituciones educativas de superior y necesitamos que se atienda el ámbito de la salud y se respete lo que establece la Constitución. Vamos a ir con Guayaquil. Vicente, su apreciación de los temas que hemos planteado aquí en la mesa en Quito, particularmente el tema Carrillo y también los órganos de control o estas entidades que hemos mencionado. Por favor, Vicente. Bueno, definitivamente al señor Carrillo a quien le corresponde pronunciarse, pero de hecho es importante mencionar que hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, precisamente en un caso Gustavo Petro versus el Estado colombiano. Esta sentencia genera algunos insumos que seguramente van a ser útiles a la hora de resolver. No quiero llamar esta problemática que se ha generado, pero sin duda alguna es un tema importante de discusión que a mi juicio tiene que ser solventado. Y tiene que ser solventado porque se generó de una candidatura calificada, el ciudadano tomó una decisión y la voluntad soberana, la voluntad popular tiene que ser respetada. Sin duda alguna hay que cumplir procedimientos, pero creo que es una situación que puede ser absolutamente manejada desde ese punto de vista del ejercicio de derechos que están reconocidos en nuestra Constitución. Ahora, por otro lado, usted refería, Andrés, al rol de las instituciones, importantísimo. El país necesita fortalecer la institucionalidad y que cada función del Estado cumpla responsablemente con su trabajo. La Asamblea tiene que cumplir lo suyo, tiene que dejar que las instituciones trabajen. De hecho, para el trabajo que hoy está realizando el Consejo de Participación Ciudadana, tiene en fila la realización de algunos concursos, pues sin duda alguna esa función del Estado es la que tiene que trabajar de manera responsable y tiene que rendir cuentas ante el país. Nosotros necesitamos instituciones al servicio de ciudadanos, necesitamos instituciones fuertes que estén conformadas por personas que tengan la capacidad académica y las credenciales morales para que al final del día sirvan al ciudadano, y eso sí debemos estar vigilantes en la Asamblea Nacional. Ok, vamos a terminar el programa. Quiero dar a nuestros panelistas 30 segundos para un mensaje final. Empecemos con usted. Bueno, desde la Revolución Ciudadana, la bancada que ha venido demostró durante 10 años la eficiencia de, por ejemplo, sacar a 1.900.000 personas de la pobreza, un proyecto político que ha favorecido a las grandes mayorías. Estamos seguros y seguras que con nuestra futura presidenta Luisa González vamos a hacer el mejor trabajo posible para recuperar en este país el trabajo, la seguridad y el bienestar. Muchísimas gracias. 30 segundos. Bueno, dentro de la Asamblea vimos a un joven profesional que demostró su liderazgo, su trabajo, su capacidad y más aún en el debate que todo el pueblo ecuatoriano lo vio, y con él vamos a construir un nuevo Ecuador, y él tiene listo las propuestas que van en beneficio de todo el pueblo ecuatoriano. Anita, por favor. Tengan la plena seguridad de que Fernando Villavicencio, quien tenía que haber sido el presidente de los ecuatorianos, vivirá en nuestro trabajo. Nosotros mantendremos vivo ese legado de valentía, de honestidad y de lucha por un Ecuador mejor. Tendremos la madurez política suficiente para presentar las soluciones urgentes a la problemática que tiene nuestro país. Nuestra agenda es el Ecuador y juntos, en una unidad, vamos a sacar adelante a nuestro país. Vicente, en Guayaquil, por favor, su mensaje final. Andrés, desde la bancada de las 6 y aliados estamos absolutamente claros que es momento de consensos y trabajo responsable. Hay que combatir la delincuencia con acciones, tenemos que sumarnos con una fiscalización responsable, hay que generar condiciones desde la ley para que se abran oportunidades laborales y definitivamente tenemos que ir a darle gobernabilidad al país, porque eso es lo que necesitamos en este momento. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, gracias a la audiencia, felicidades. Hasta el próximo domingo.
Amazonas presentó Hora 25 con el